Mi grupo, que está conformado por Johanna Bella, Álvaro Mora y mi persona Sebastián Ojeda, le venimos a hablar de la rosca según su geometría. El fundamento se trata del principio plano inclinado por el que se desmultiplica el esfuerzo. Se transforma el movimiento longitudinal o axial en un movimiento giratorio o de rotación. Las funciones de las uniones roscadas es la unión de los dos elementos, la transformación del movimiento de rotación del tornillo o huesillo, el elemento de la rosca que es la exterior, en uno de traslación de la tuerca, que es en el elemento de la rosca interior. Aquí le hablamos de los elementos de una rosca, que serían un filete roscado, es una herramienta de corte utilizada para abrir rocas internas. Esta está construida de acero especial con rosca similar a un tornillo, con tres o cuatro ranuras longitudinales. La forma de esta es cilíndrica. El paso es la distancia entre dos filetes consecutivos medidos paralelamente al eje, entre los dos puntos o los puntos correspondientes. Aquí les hablamos de otros elementos de una rosca que sería el diámetro nominal, que es el diámetro mayor de una rosca. En un tornillo será el diámetro del vértice del filete, superficie superior del filete, y en la tuerca será el diámetro del fondo del filete, superficie inferior del filete. Para que un tornillo y una tuerca se puedan enroscar entre sí, tienen que tener el mismo diámetro. El hilo es la porción de rosca abarcada por un paso en una rosca de una sola entrada, es igual a una vuelta. Y aquí hablamos también del sentido, puede ser a izquierda o a derecha si el tornillo, eso tiene que verlo si el tornillo está enroscado a derechas y penetra en la tuerca girando a la izquierda o de izquierda a derecha. En el sentido, en el sentido, en el sentido de las manecillas del reloj. Buenas. Para empezar a hablar sobre la geometría de las roscas, primero necesitamos entender que las roscas son un elemento clave en muchísimas aplicaciones de ingeniería, especialmente en sistemas de unión y transmisión de movimiento. Existen diferentes tipos de clasificaciones de roscas que varían según su forma y funcionalidad. Vamos a ver algunos conceptos básicos que nos ayudarán a describir y entender su geometría. Ahora bien, la siguiente diapositiva. El paso de la rosca. Es la distancia entre dos crestas consecutivas de la rosca. Esto es importante porque determina la velocidad con la que la rosca avanza cuando gira. Un paso más grande significa que la rosca avanzará más rápido en cada vuelta. Hay roscas de paso fino y paso grueso, cada una adecuada para diferentes aplicaciones. Como pueden ver aquí en la gráfica, hay un ejemplo de paso entre el cursor de aquí y aquí. Esta es la distancia de una cresta a otra. Ahora bien, el paso fino. Vamos con la siguiente diapositiva. El paso fino. Ejemplo, los tornillos de máquinas de precisión como los que usan en industria automotriz o en dispositivos electrónicos suelen tener un paso fino. Esto se debe a que necesitan ajustes de precisión y una buena resistencia a la vibración. Los tornillos métricos M6 por 0.5 tienen un paso de 0.5 milímetros, lo que los hace ideales para uniones que necesitan ajustes delicados. ¿Cómo así que M6 por 0.5? Bueno, M6 es la representación de 6 milímetros de ancho de la rosca, lo que viene siendo la rosca, por 0.5. ¿Cómo que 0.5? 0.5 es la distancia de una cresta
a otra cresta. Como pueden ver aquí, en el tornillo grueso, pueden ver que las crestas están más alejadas. Por lo tanto, es grueso, por lo que está más alejado. Y en tornillo fino, la distancia es muy mínima, es bastante menor a lo que es grueso. Ahora sí, expliquemos el paso grueso. Por otro lado, los tornillos de paso grueso, como los tornillos de madera o de construcción, avanzan más rápido con menos vueltas. Los tornillos de paso grueso puede ser un tornillo métrico M8 por 1.25. ¿Cómo así? 8 milímetros por un paso de la cresta a otra de 1.25 milímetros. Usado cuando no es necesario un ajuste preciso, sino una conexión rápida y segura. Ahora, la siguiente diapositiva. Perfil de la rosca. El perfil de la rosca son roscas triangulares isométricos. Este tipo de perfil se utiliza en aplicaciones generales de sujeción como en la mayoría de tornillos y tuercas comerciales. Las tuercas métricas ISO en sistema métrico tienen un perfil triangular con un ángulo de 60 grados, como pueden ver aquí, ideal para aplicaciones de unión. ISO, ¿qué significa ISO? Son las siglas en inglés que significa International Organization for Standardization, que significa Organización Internacional de la Normalización o Estandarización. Ahora bien, ¿a qué se refiere el perfil de la rosca? Se refiere a la forma de su sección transversal. Algunas roscas tienen un perfil de forma triángulo, como el que se puede ver aquí. Ahora bien, vamos con sus ejemplos. La rosca trapezoidal, vamos primero con esa. ¿Para qué se usan? Se usan en tornillos de potencia que convierten el movimiento rotacional en movimiento lineal, como un tornillo de banco o gatos hidráulicos. La forma trapezoidal, como pueden ver aquí, permite una transmisión suave de fuerza sin deslizamiento. Y pues bien, el perfil de la rosca triangular son estos ejemplos que se pueden ver aquí, que son casi casi siempre vemos, de forma triángulo. Pues bien, ahora a la siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Mora. Quiero presentarles eh, qué es acotación, ¿sí? Acotación a una rosca. Para eso hay que dar la definición primero pues, de acotación para que ustedes entiendan. Acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas, convencionalismos establecidos mediante sus normas, ¿sí? Entonces, en este caso, cada pieza, cada tornillo o cada rosca va a tener una marca que la va a caracterizar. Para realizar la cotación de una rosca, debemos de tener en cuenta tres cuestiones. La primera, designación de la rosca. Segundo, diámetro nominal o tamaño. Y tercero, longitud de roscado. Hablemos de la designación de las roscas. En este caso, se deben de marcar con letras en mayúscula, dependiendo el tipo de rosca. Hablemos de las roscas métricas. Son las roscas más usadas en el mercado y se simboliza con la M mayúscula. Son un tipo de rosca de tornillo que se caracterizan por tener sus dimensiones expresadas en milímetros y por seguir un sistema de pasos estandarizados. Son cilíndricas, como les dije ahorita, son las más comunes entre tuerca y tornillos. Se basan en el Sistema Internacional de Unidades, anteriormente conocido como Sistema Métricos Decimales,
Sus ángulos de dientes de rosca son de 60 grados. También tenemos las roscas de gas o Whirlpool. Este es un sistema de rosca muy antiguo, ¿sí? Y está obsoleto, pero se utiliza para reparar maquinarias antiguas. Se representa con la letra G mayúscula o con la W. Hablemos de la rosca trapeciana. Esta se demarca con la letra T mayúscula y la R. Es una espiral impulsora en movimiento y debe soportar un alto coeficiente de fricción. Esto suele significar que la parte roscada del tornillo es autobloqueable y por lo tanto tiene la ventaja de no tener que fijarse por separado en la posición de descanso. Ya son roscas más especiales para trabajos más fuertes. Como les dije, se demarca con la letra T mayúscula y la R. Rosca redonda o Enzo. Esta se representa con la letra R y la D, R mayúscula, D minúscula. Son un tipo de rosca deslizante que se caracteriza por su perfil, que evita la acumulación de polvo y previene daños mecánicos. Rosca de diente sierra o rosca sierra. Se representa con la letra S mayúscula. Tiene un perfil similar a un diente de sierra. Permite transmitir una gran cantidad de fuerza junto con el tornillo, con un ángulo de flanco de 30 grados a 40 grados. Ahora es el turno de hablar del diámetro nominal o el tamaño. El diámetro nominal de la rosca es el diámetro más grande de la misma. En un tornillo, el diámetro del vértice del filete, mientras que en una tuerca es el diámetro del fondo del filete. Para medir el diámetro nominal de una rosca, se puede utilizar un calibre para medirle de cresta a cresta, o sea, del alto de la tuerca hasta el otro alto. Si la rosca es recta, se mide cualquier hilo en todo su perímetro. Si es cónica, se mide el cuarto o quinto hilo en todo su perímetro. Como dato adicional, otra acotación que pueden traer la rosca o los tornillos es dependiendo el tipo de rosca. ¿Sí? Sentido, rosca a la derecha o rosca a la izquierda. La rosca a la derecha se marca con RH y la rosca a la izquierda con LH. Lo más habitual es la rosca a la derecha, por eso pues no viene marcado, pero sí, cuando encuentres LH es porque es un roscado hacia la izquierda.